En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola, Dios te bendiga. Gracias por seguir este podcast. Este es el episodio 17. Cada 28 de junio se celebra mundialmente el Día del Orgullo LGTB y se realizan muchas actividades públicas y privadas por parte de esta comunidad. No obstante, la Biblia dice que Dios creó varón y hembra. De eso hablaremos a continuación. La Biblia dice en Génesis 1:27, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. El tema que vamos a discutir hoy es muy polémico, es muy amplio y para algunos es incómodo. Pero es necesario conocer acerca de ello para poder comprender desde el punto de vista de Dios, del hombre y de la ciencia lo que se dice y lo que es realmente. Partimos diciendo lo que usted ha escuchado millones de veces, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y conforme a su semejanza. Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al género humano, conforme a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. No dice por ningún lado que creó seres intermedios, sino hombre y mujer. Ambos son un complemento. Génesis 1:28 continúa. Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, y tengan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre toda criatura viviente que se arrastra sobre la tierra. Avancemos a Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Queda muy claro entonces de que Dios se complace en haber creado al hombre y a la mujer porque se dio cuenta de que lo que había hecho era bueno, pero en gran manera, o sea, muy bien hecho. Dios no se equivocó ni creó términos medios. En pocas palabras, Dios no creó otro género, Dios no creó una especie intermedia. Por contrario, al crear al hombre y a la mujer se dio cuenta que había hecho algo muy perfecto y agradable. Creó al hombre fuerte, varonil, con un miembro masculino que se le llama pene, y a la mujer con un miembro femenino que se le llama vagina, y que juntos se complementan al ser juntados ambos cuerpos, donde el hombre siembra la semilla de la vida dentro de la mujer, donde se formaría esta criatura, para luego darlo a luz y amamantarle con el pecho que Dios destinó para ella, para ese fin. En el hombre creó masculinidad y en la mujer feminidad. El hombre más rústico y la mujer más delicada. Incluso la piel de la mujer es más suave y delicada que la del hombre y mucho más hermosa. Dios estuvo muy satisfecho luego de haber creado al género humano, hombre y mujer, estableciendo de que sólo así habría vida, y por eso les ordenó que se multiplicaran. Dios no les preguntó, oye, ¿será que quieren ustedes multiplicarse? No, les ordenó que se multiplicaran. En pocas palabras, Dios les quiso decir, júntense y tengan relaciones para que nazcan más personas de ustedes, porque yo les he dado vida y esta vida se multiplicará.
Claramente Dios creó el sexo, la relación sexual o coito entre hombre y mujer. Por eso creó al hombre y a la mujer tal como usted lo ve hoy en día. Y les ordenó que juntos procrearan. Y es así como se establece una familia: padre, madre e hijos. Esta es la primera institución y la más importante que Dios estableció en la tierra, la familia. Y una familia con un idioma, un territorio y con gobierno forman a su vez una nación. O sea, Dios creó individuos para luego crear unas naciones y que a su vez se convertirían en generaciones. Dios lo tenía muy claro. Él pensó bien lo que estaba haciendo y le pareció bueno en gran manera, y es así como lo estableció. En el Génesis, que es el inicio de la creación, todos conocen lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios y entró el pecado en sus vidas. Desde ese entonces, las consecuencias del pecado comenzaron a hacerse notar, y estos efectos se mantienen hasta el día de hoy. Se creó una barrera entre Dios y el hombre, la cual nos separa de su presencia directa. Y solamente a través de Jesús es que podemos tener acceso al Padre nuevamente. Seguimos en Génesis, apenas en el capítulo 4 de la Biblia. En Génesis se habla de la historia de Caín y Abel, que ya todos han escuchado que Caín mató a su hermano Abel. Nos damos cuenta de que desde el inicio el pecado tuvo consecuencias que afectaron la vida de los humanos. En el capítulo 6 se habla de la maldad de los hombres una vez que comenzaron a multiplicarse. El pecado distorsiona al género humano y sucedió que las personas comenzaron a juntarse, varias mujeres con un hombre, varios hombres con una mujer, luego hombre con hombre y mujer con mujer. Cada día se fue distorsionando más el plan original de Dios para el hombre, lo que Dios estableció. El hombre empezó a hacer todo lo contrario y a su vez Dios se fue alejando cada vez más del hombre. Esto quiere decir que en esa distorsión entra en juego la lascivia del ser humano. Se comenzó a corromper la mente y el corazón de las personas, y luego la maldad y su pecado fue aumentando de intensidad y el hombre y la mujer empezaron a experimentar con animales. Es un tema sexual, es simplemente libertinaje sexual. Dios estableció de que el hombre y la mujer tendrían relaciones, pero el hombre y la mujer decidieron que harían como a ellos mejor les pareciera. Por eso comenzaron a querer tener relaciones con personas de su mismo sexo y hasta con animales. En Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, se habla de que el hombre ignoró intencionalmente a Dios y prefirió cambiar la gloria de Dios por la semejanza a las aves, los cuadrúpedos, los reptiles y muchos ídolos. Entonces Dios los entregó a la lujuria de su corazón para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Por esta razón Dios dijo: yo los entrego a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural. Y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, decidieron dar rienda suelta a la lascivia unos con otros, llevando a cabo actos vergonzosos varones con varones. El hombre se rebeló contra Dios y dijo: haré lo que me dé la gana. Adoraré a quien me dé la gana. Me atraen los hombres, tendré relaciones con hombres. ¿Y sabes qué? Me gustan las mujeres y tendré relaciones con mujeres. Y otros: haremos orgías, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El ser humano se corrompió tanto que quiso hacer lo que le daba la gana.
Y aquí viene una parte triste de la Biblia, y es que Dios se entristeció al ver tanta maldad, y a Dios le pesó haber creado al hombre. Sintió tristeza en su corazón y decidió borrar de la faz de la tierra al ser humano, a los animales, a todo, porque todo estaba contaminado. Pero había un hombre llamado Noé, que Dios vio que él era justo y que hacía las cosas correctamente. Y a causa de este hombre, Dios hace un pacto con el ser humano luego de que se extingue la vida en la tierra a causa del diluvio. Entonces quedó solamente Noé y su familia. En aquel tiempo la descendencia de Noé pobló la tierra nuevamente, pero el pecado, que es especie de un virus en el humano, es transmitido de generación en generación, porque esta fue una maldición generacional que dejó Adán y Eva a todos nosotros a causa de la desobediencia. Es por eso que una vez que se multiplicó la gente en la tierra, creció nuevamente la maldad. Tanto, pero tanto, que fue peor que antes. Y la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaban estas personas, fue destruida por Dios a causa de las aberraciones que allí hacían. Es decir, Dios los castigó. Pero el ser humano continuó existiendo luego del pacto con Noé. Por eso el pecado siguió existiendo y expandiéndose, porque el pecado es especie de un virus que está latente en el ser humano, esperando un momento de descuido para así abrir una puerta a entidades demoníacas, las cuales se complacen en la lascivia, en la corrupción sexual, porque comprende Lucifer que al promover el libertinaje sexual, la lujuria y la lascivia, separa al hombre del plan perfecto de Dios. Y como Lucifer vino a matarnos, a engañarnos y a destruirnos, por ello vino a engañarnos de que hombre con hombre y mujer con mujer o con animales es simplemente algo que los demás deben de respetar, aun cuando Dios lo haya establecido al contrario. Notamos entonces que, aparte de que al ser humano le gusta el libertinaje sexual y abre puertas a entidades demoníacas, además Lucifer se aprovecha de eso para convencer al ser humano de que es normal y bueno hacer lo que a uno le parezca. ¿Usted ha visto una pareja de hombres que supuestamente tienen sentimientos el uno por el otro, que a la hora de tener relaciones íntimas cada quien lo hace con una mujer y ellos simplemente se aman, pero que a la hora de tener relaciones lo hacen con una mujer? Cierto que no, sino que tienen relaciones entre ellos. ¿O usted ha visto a una pareja de mujeres que supuestamente se aman y que a la hora de tener relaciones íntimas cada una tiene relaciones con un hombre, separadas en su hogar, entre ellas no hay contacto? ¿Cierto que no? Sino que ellas tienen relaciones entre ellas. Esto quiere decir de que no es un tema biológico, porque biológicamente la que nació con cuerpo de mujer es mujer y el que nació con cuerpo de hombre es hombre. Por lo tanto, la distorsión no es biológica, sino mental y espiritual. A la persona le atrae su mismo sexo, pero biológicamente es hombre o mujer. Por ende, no es una falla de hardware, sino de software. Los que entienden de informática lo comprenden perfectamente. Y muchos dicen, pero si yo nací así, y dicen, nací en el cuerpo equivocado. Y no es así, naciste en el cuerpo correcto, pero se transmitió a ti a través del virus ese deseo, ese gusto contranatural, ya sea porque tu familia practicó cosas similares, y cuando digo familia me refiero hasta 4 generaciones atrás, o bien sea que entre las puertas que tu familia abrió a causa de otros pecados, entraron unos de distorsión sexual, y sin tú saberlo naciste heredando esos espíritus y así contaminado o contaminada sin tener culpa.
Por eso es comprensible que digan, nací así, pero en realidad tu naturaleza no es esa. Es necesario desinfectarte de ese virus, de esas maldiciones generacionales. Si quieres saber cómo operan las maldiciones de la familia, ve y escucha nuestro episodio número 13 y el 15, que habla de las legalidades que le da la familia a demonios para operar en nuestros hijos, nietos, etc. Pero no es el único caso para distorsión mental y espiritual que se traduce en atracción sexual y emocional por su mismo sexo. Ocurre mucho el caso de violaciones a temprana edad. Personas que fueron abusados y a causa de eso se abrió una puerta a estas entidades para que operaran en la mente de la persona y luego crearon situaciones idóneas para la experimentación sexual que los dejó atrapados sin ellos saberlo. Estas entidades operan en la mente de la persona de manera que los convencen de que eso está bien y de que a ellos debe de gustarles esa manera sexual contranatural. Hay personas que resisten por muchos años porque también hay prejuicios en la sociedad. Y para no sentirse menospreciados o en peligro, deciden silenciar estos deseos carnales por muchos años o simplemente resisten porque en sus hogares se les inculcaron principios cristianos. Y al darse cuenta de que estos deseos van en contra de Dios, resisten a estas entidades. Pero a veces llega el momento en que estas entidades crean un escenario donde se experimenta por primera vez. Y es allí donde personas con hijos ya adultos caen en pasiones vergonzosas y que Dios aborrece. Y está el típico caso que además es muy común, donde las madres inducen a los hijos desde pequeños a comportamientos contrarios a su naturaleza sin ni siquiera darse cuenta. Y esto lo hacen cuando los miman demasiado, cuando los tocan demasiado, cuando los sobreprotegen demasiado, cuando les hablan como a niñas, cuando los desprecian por haber nacido varón queriendo una hembra, o por haber nacido hembra queriendo un varón. Y cuando los crían con mujeres o con hombres, terminan las chicas comportándose amachadas y tratan de imitar lo que ven, de modo que muchas llegan a tener voces como hombres y otros conductas afeminadas, y algunos que terminan experimentando relaciones con personas del mismo sexo, y allí comienza el ataque demoníaco que les roba su identidad y que los somete a esas conductas contrarias a Dios. Hay muchas personas que en nuestra familia, en nuestros amigos, en la sociedad en general, que tienen la mentalidad de que si Dios es bueno y me ama, entonces me ama tal cual como soy. Y en realidad Dios los ama tal cual como son. Porque si usted es hombre, Dios lo creó como hombre. Y si usted es mujer, Dios lo creó como mujer. Por lo tanto, Dios sí te ama como eres, pero no acepta tu conducta. Por eso es que Levítico 20:13 dice: si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Esto es una prohibición total a las prácticas homosexuales. Por lo tanto, Dios sí ama al pecador, pero no ama el pecado. Por eso la persona debe de acercarse a Dios para ser libre del pecado y de esta manera sí poder acceder al cielo. Porque la Biblia es clara, dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los mentirosos, etcétera, etcétera, entrarán en el reino de Dios. Si Dios estuviera de acuerdo con esas prácticas y sus practicantes, entonces no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra, porque los amaba mucho. Al contrario, los destruyó.
El diablo necesita destruir la forma en la que Dios definió una relación sexual idónea, natural y perfecta entre hombre y mujer. Porque de esta manera el hombre se separa de Dios y Dios del hombre, y no se cumple lo que Dios estableció de que el hombre y la mujer debían procrear, ya que hombre con hombre no lo pueden hacer, y mucho menos mujer con mujer. Por esto, Lucifer tiene confundida hoy en día a esta comunidad que por conveniencia y por engaño demoníaco dicen sentir orgullo por ser así. Eso traducido es orgullosos por desobedecer a Dios. Y hasta han creado una celebración anual donde marchan semidesnudos en las calles, donde practican orgías, donde hacen miles de cosas contra natural y exigen respeto, donde ellos no respetan a su creador. La ciencia es muy clara. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro, en el núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas vienen en pares. Normalmente cada célula en el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. Dos de los cromosomas, el X y el Y, determinan el género masculino o femenino y se denominan cromosomas sexuales. Vean que dice, los cromosomas X y Y determinan el género masculino o femenino, no hay un término medio. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea con un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina si el bebé es masculino o femenino, no término medio. Femenino o masculino, masculino o femenino. Los doctores saben esto, pero callan, tienen miedo, son cobardes. ¿Y cómo es posible que se presten para decir que la persona que nació no tiene sexo, sino que cuando él nazca, cuando él crezca, decida qué sexo es? Esto es una estupidez total. Deberían avergonzarse estos médicos. Pero así está el mundo. Durante mi vida he visto cómo gente consentida en exceso terminan teniendo conductas y prácticas sexuales con su mismo sexo. También cómo gente que practica orgías comienzan a experimentar cosas que luego les destapa el apetito sexual y siguen practicando esto. También cómo personas que han sido abusados caen presos de estas entidades y hasta caen en la prostitución. ¿Sabes algo? Estas personas no son felices. Viven momentos felices, pero no son felices. No tienen plenitud porque están contra natura. No los juzgues, trata de ayudarles. Dales una palabra de Dios. Y si tienes un familiar así y quieres rescatarlo, hay que detectar cómo cayó en eso para ayudarle espiritualmente y puedan ser libres. Te habló Edwin Tineo. Recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo, que Jesús venció al mundo. Cristo venció.